¿Cómo se toma el narcisista el contacto cero? ¿Cuáles son las reacciones más típicas del narcisista maligno? ¿Qué podemos nosotros hacer para que nuestro contacto cero sea eficiente? ¿Es el contacto cero una forma de recuperar a esa persona, de hacer que esa persona tome conciencia, o definitivamente es el contacto cero un mecanismo para protegerme ante relaciones de abuso? ¿Quieres conocer algunas generalidades sobre el contacto cero? Te invito a que te quedes en este video. Si no te has suscrito al canal, te invito también a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue mucho más contenido. Quédate conmigo. Hola amigos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Soy Joana Sáenz, apoyo a víctimas de abuso narcisista. Y bueno, si es tu primera vez en este canal, quiero invitarte a que te quedes con nosotros en este video, porque estoy muy segura de que esa información va a ser de mucha utilidad, no solo para ti, sino para aquellas personas que tú crees que lo necesitan. El contacto cero como mecanismo de supervivencia. Ese es el título de nuestro video de hoy. Y este video está basado en uno de los comentarios que recibimos en nuestro canal, que tiene que ver, aquí lo vemos, con la historia de una persona que decide aplicar el contacto cero, ¿sí? Que decide colocar límites, pero que está viviendo el acoso de la persona abusiva. Está viviendo el acoso en el sentido de que esa persona no acepta los límites que ha colocado la víctima y sigue transgrediéndolos una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hablemos entonces un poco de esto, de cómo cuando colocamos contacto cero a la persona abusiva, esta persona abusiva no lo puede tolerar. Le frustra el hecho de que tú coloques contacto cero. Algunas consecuencias y qué puedo hacer yo para que este contacto cero sea más efectivo como mecanismo de supervivencia. Hay que empezar diciendo que darnos cuenta que hemos estado relacionados con un perfil narcisista o psicópata narcisista es un golpe emocional demasiado fuerte. Es un golpe que nos deja marcados por mucho tiempo. Por no decir, en algunos casos, el daño es irreversible, ¿sí? Si bien nos podemos recuperar, es algo que no nos permite de alguna manera volver a confiar en las personas tan fácilmente. Y es algo que nosotros poco a poco debemos de trabajar para lograr tener relaciones a futuro sanas y duraderas, porque aunque para nosotros sea difícil de aceptar, las secuelas son muy graves y afectan nuestra psiquis, es decir, nuestro sistema de confianza se rompe completamente. Para nosotros es muy difícil volver a tener una relación en la que podamos confiar, en la que realmente nos podamos entregar a otra persona de una forma sana, bonita. Siempre estamos hipervigilantes de lo que pueda pasar, expectantes de lo que pueda suceder. Esa ansiedad, ese miedo a volver a sentir el dolor, porque realmente no es tanto el miedo de volver a amar, no, es el miedo a volver a sentir el dolor que causó en su momento esa persona, digámoslo así, que esa persona abusiva contribuyó, ¿sí? Si bien no hablemos de que causó, que esa persona abusiva contribuyó a que yo sintiera, ¿sí? Estamos claros en que el que hayamos estado con una persona abusiva también dice mucho de que somos personas que debemos de trabajar en nuestras carencias emocionales, debemos de entender por qué conectamos con este tipo de personas. Más eso no nos hace culpables, porque precisamente de eso se trata una relación abusiva, de que hay una parte que abusa de la otra. Entonces, en el abuso narcisista se ve muchísimo este tipo de dinámica en el que se desarrolla un trauma relacional a largo plazo que hace que la víctima, en vez de querer o desear salir de esta relación, se quede por el vínculo traumático que se desarrolla, por el trauma relacional de que en muchos videos nos habla, por ejemplo, el doctor Iñaki Piñuel. ¿Sí? Entonces, cuando tú te das cuenta de todo esto que está pasando, de que tú has sido víctima de abuso narcisista, de que estuviste en una relación quizás y en los peores casos con un psicópata o una psicópata narcisista, tú te rompes en 1000 pedazos. Literalmente, hablemos como que tú tienes un vaso aquí y tan, lo sueltas y te rompes en 1000 pedazos.
Muchas personas entran en un estado de negación. No puede ser, quizás estoy exagerando, quizás necesito ayuda o mi pareja necesita ayuda, lo vamos a reparar, todo va a volver a ser como antes, bla, 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 bla. No soy yo, no fue culpa mía, es culpan cualquier cosa, ¿sí? O se culpan a sí mismos una y otra vez, o hacen cualquier tipo de afirmaciones que sirvan como excusa para seguir ahí. Es que estoy aquí porque mis hijos lo necesitan, es que estoy aquí porque en el momento no tengo para cómo irme o cómo organizarme, bla, 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 bla. Encontramos miles de excusas para negarnos a sentir el golpe emocional de la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? La realidad de que estamos con una persona que tiene un trastorno de la personalidad que muy probablemente no va a cambiar y que yo, a pesar de que la quiera o le ame o lo que sea que yo diga sentir por esta persona, a pesar de todo eso no voy a poder cambiar. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. El golpe emocional que sentimos al darnos cuenta que estamos con un perfil así es enorme y causa muchísimo dolor. Entonces tú sufres este golpe emocional y llega entonces una etapa en la que empiezas a ver con más claridad todo lo que estás pasando, lo que pasaste, empiezas a conectar, ¿cierto? A conectar unos hechos con otros, empiezan a coincidir muchas historias que quizás estaban incompletas y empiezas a entender que sí, efectivamente, muchas de las cosas que viviste no son tu culpa totalmente y que fueron causadas o fueron manipuladas por esa persona con que yo estuve. Y es ahí entonces cuando tú entras en ese estado de conciencia, que si bien no es un estado de conciencia plena, empiezas a entender que debes de retirarte. Que debes de retirarte. Pero esta retirada no es por orgullo, no es para que esa persona recapacite y regrese conmigo, no es tampoco porque tú quieras ser una persona irresponsable afectivamente que abandona sus relaciones sin explicación alguna. No es por ninguna de estas tres razones anteriores ni por otra que se te ocurra más que para supervivir o sobrevivir, que son conceptos muy similares pero diferentes, ¿verdad? Entonces, el contacto cero surge de la necesidad de yo sobrevivir. Algunos le llaman sobrevivientes de abuso narcisista, otros le llaman supervivientes de abuso narcisista. El tema aquí, el eje central y el punto central de todo esto es que el contacto cero me sirve a mí para sobrevivir, para ser superviviente de abuso narcisista. Es un mecanismo que yo, como persona que ha sido abusada en una relación, tomo para poder escapar de esa relación y sobrevivir. Entonces, eso es el contacto cero, un mecanismo para poder sobrevivir, para poder supervivir. No es un mecanismo para que regrese, no es un mecanismo para que recapacite, no es un mecanismo como muchos expertos en seducción nos dicen en muchos videos: hazle contacto cero para que regrese, para que lo puedas controlar, para que lo puedas manipular, juega con su mente. El contacto cero no es para eso, no es para jugar con la mente de aquella persona o con la mente de esta, porque entonces, imagínate, estaríamos jugando el papel del narcisista, usando el contacto cero para hacer que las personas hagan lo que nosotros queremos, para generar una especie de ansiedad por separación. Y esto no es el contacto cero. El contacto cero se usa exclusivamente para poder sobrevivir o supervivir a relaciones de abuso narcisista, más no para hacer que una persona actúe de determinada forma y lograr lo que yo quiero. Eso es manipulación. Cuando yo juego con la mente de una persona, juego con sus emociones, manipulo ciertas conductas en mí, ¿sí? O controlo ciertas conductas en mí para lograr que otra persona haga lo que yo quiero, eso es manipulación. Y si tú lo has hecho en algún momento, déjame decirte que estabas actuando como una persona manipuladora. Quizás no lo sabías,
quizás apenas te enteras, pero el mecanismo de supervivencia recomendado por todos los profesionales, si quieres salir airoso, si quieres realmente recuperarte y volver a vivir, es el contacto cero. A esto le sumamos terapia. Bueno, si el trauma es muy complejo, terapia MDR, terapia cognitivo-conductual, terapia y más terapia. A esto le sumamos cierta modificación en mis conductas para romper esos patrones de conducta que me llevaban a repetir una y otra vez ese ciclo abusivo en esa relación en la que yo estaba. Y eso requiere una enorme fuerza interior de mi parte, ¿verdad? Yo soy el eje principal de los cambios de mi vida. Y quieres que tu vida cambie, hay que tomar decisiones. Y si yo tomo la decisión de hacer contacto cero, es una decisión muy bien pensada, es una decisión desde la conciencia, porque es que para hacer contacto cero ante una relación de abuso que es tan difícil de dejar, como ya lo hemos hablado en otros videos, este tipo de relaciones es tan difícil de dejar, son tan difíciles de dejar porque son adictivas. ¿Sí? Son adictivas y nos da ansiedad a nosotros de volver a obtener un poco de esa persona, porque esa persona se vuelve para nosotros como nuestra droga. Y entonces cuando llegas a ese estado de conciencia en que quieres aplicar el contacto cero y lo decides hacer por tu bien, para poder sobrevivir, entonces viene el síndrome de abstinencia y empieza a manifestarse en nuestro cuerpo. Empezamos a sentir la ansiedad por la separación, empezamos a sentir esos síntomas psicológicos, pesadillas, flashback, empezamos a sentir tantas cosas, ¿sí? Incluso ataques de pánico después de haber intentado ser fuerte tanto tiempo, después de haber forzado mi cuerpo y mi psiquis a que fuera fuerte para poder resistir todo ese tipo de situaciones que viviste, todo eso se manifiesta. Problemas digestivos, problemas del corazón. Esto se manifiesta después del contacto cero, porque en el contacto cero tú te estás recuperando, te estás desintoxicando. Y es por eso que es tan importante que sepas que este contacto cero es importante que lo lleves a cabo con el acompañamiento requerido, necesario. Es importante que sepas que hay que buscar una ayuda idónea. Entonces, en este apartado del video nos debe de quedar muy claro a cada uno de nosotros que el contacto cero es un mecanismo de supervivencia. Cuando usas el contacto cero para manipular, eso no funciona para tu recuperación. Y los únicos que aplican una especie o subespecie de contacto cero son los narcisistas, los psicópatas narcisistas, que tú podrías decir, es que él me aplicó el contacto cero. No, realmente no es el contacto cero. Realmente esa persona te está aplicando un tratamiento silencioso. ¿Para qué? Para lograr acceder a causarte ansiedad y que tú vayas y le busques, que tú vayas y le supliques por un poco de atención. Y lo hacen a propósito para castigarte, para manipularte. Entonces el narcisista o el psicópata narcisista no te aplica contacto cero, solo te hace tratamientos de silencio, te ningunea para hacer que tú reacciones. Porque el narcisista o el psicópata narcisista sabe que eres una persona empática, con sentimientos. Y se burla y se ríe de esos sentimientos. Para el narcisista, eres un tonto o una tonta por sentirse así. Y se ríe del poder que tiene sobre ti. Contrario a esto, el contacto cero es un mecanismo para poder sobrevivir, para poder salir de una relación de abuso, para no regresar. Y es un mecanismo supremamente estricto que requiere de un acompañamiento para poder salir, digámoslo así, airosos y victoriosos ante este tipo de situación. El contacto cero no es fácil para todos.
Para todos no va a ser sencillo aplicar el contacto cero. ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros hemos desarrollado una dependencia emocional hacia ese narcisista o hacia esa persona abusiva. Entonces va a ser mucho más difícil. Otros pues ya venían con estas, digámoslo así, conductas de dependencia de sus relaciones pasadas. Entonces son cosas que hay que trabajar poco a poco, pero sí se puede hacer. Que no es fácil para todos, claramente. Para algunos va a ser mucho más difícil que para otros. Pero es precisamente por eso que necesitas una ayuda idónea para poder lograrlo. Pero, ¿qué pasa cuando le aplicas el contacto cero al narcisista sin avisarle, sin decirle nada, sin un anuncio previo, que es como se debería de aplicar el contacto cero? Lo que pasa es que el narcisista, debido a su enorme sentido de grandiosidad, va a sentirse herido. Herido en el sentido de que, ¿cómo tú puedes desafiar tal grandiosidad? No entiende, o en su cabeza no cabe, cómo tú has sido capaz de hacer esta injuria narcisista. Porque el narcisista en su mente solamente cree que él o ella están en el derecho de irse de la relación y de desecharte cuando él o ella así lo desee. Y es ahí cuando nace ese sentimiento de venganza, ese deseo de que tú regreses, de que vuelvas a la relación. Entonces viene esa etapa de hovering en que el narcisista vuelve a cautivarte, mostrándote nuevamente esa máscara de seducción, esa máscara de buena persona, regresándote allá nuevamente a esos tiempos de época dorada en que tú eras su prioridad, ¿verdad? Y eso para ti es emocionante y te encuentras vulnerable y puedes caer varias veces en esa trampa, porque yo le llamo la trampa del narcisista, en que tú caes una y otra vez, y cada vez que caes en esta trampa es más doloroso, porque cada vez el golpe es más fuerte. Te decepcionas doblemente cada vez que le crees al narcisista en sus falsas promesas de cambio, en sus falsas promesas de redención. Entonces, tú le crees y regresas con él, pero resulta que el regreso, que puede ser tan dulce, es completamente amargo al final. Porque este narcisista va a desquitar toda su rabia contigo, va a castigarte. Y es que pueden hacer, luego de que tú le aplicas el contacto cero, varios intentos para que tú regreses. Varios intentos para que tú regreses. Lo van a hacer una y otra vez. Y es que a muchos narcisistas, sobre todo a aquellos con perfiles más malignos, no les va a importar el tiempo que tarden en hacerte regresar. Y van a esperar pacientemente a que su venganza contra ti se haga efectiva. Entonces, lo van a intentar una y otra vez. Pero tú tienes bajo tu manga un as muy poderoso. Y es que hasta este punto tú eres consciente de quién es esa persona. Y hasta este momento en que tú estás en contacto cero ya tienes el poder sobre ti mismo o sobre ti misma. Es decir, esa persona ya no tiene poder sobre ti. Esa persona ya no te puede manipular, porque tú ya conoces a esa persona. Entonces, por más que lo intente, va a ser inútil, porque tú ya sabes cómo funciona su mecanismo de absorción, cómo te absorbe nuevamente el ciclo del abuso, pero también conoces cómo te devalúa, cómo te ningunea, cómo te maltrata, cómo te desprecia en su fase de desprecio. Conoces cómo funciona el círculo del abuso y ya cuando eres consciente de esto no vas a caer más. Entonces, de acuerdo a la pregunta que nos hace nuestra amiga, nuestra suscriptora, el narcisista va a intentar una y otra vez que tú regreses después de aplicar el contacto cero. Incluso va a tener muchísima paciencia para hacerlo.
pero tú tienes el poder de haber entendido cómo funcionan las relaciones con narcisistas y psicópatas narcisistas. Sabes que no es una relación común y corriente, sabes que es un ciclo del abuso y tienes una barrera muy bien puesta que esta persona no podrá transgredir. Hay muchos casos en que la persona ha tenido que incluso colocar órdenes de restricción, órdenes de alejamiento. Pero es que esto, lamentablemente, a veces es necesario para que la persona pueda estar más tranquilo o más tranquila. Y si ese es tu caso, te invito a que lo hagas, porque tu tranquilidad y tu paz mental no tienen precio. Créeme que no tienen precio. Nada vale más que tu paz mental. Este proceso va a ser un proceso de recuperación muy largo en el que vas a pasar por altibajos, en el que te vas a sentir muy bien unos días y otros días no tan bien. Pero te invito a que busques ayuda, no solamente terapéutica, sino que también a que busques redes de apoyo, comunidades como esta y otras comunidades que hay en las que puedas apoyarte, en las que te sientas acompañado, en la que sientas que cuando comentas esto que has vivido no estás loco o loca, en la que haya personas que puedan empatizar con todo lo que tú has sentido. Si estás aquí eres porque eres una persona empática, sensible, eres una persona que quiere aprender, que quiere conocer y que quiere crecer. Gracias por haber escuchado este video, amigos. Los invito a que lo compartan con aquellas personas que lo necesitan. Recapitulando rápidamente y concluyendo, el contacto cero es un mecanismo de supervivencia para aquellas personas que han vivido situaciones en las que han tenido relaciones de abuso. El contacto cero no es para manipular a ninguna persona, ni para hacerlo regresar, ni para castigarlo con indiferencia. Eso no es contacto cero, eso es manipulación. El narcisista, en cuanto le apliques contacto cero, va a sentirse herido o herida y va a querer regresar tras varios intentos para poder luego devaluarte y destruirte. Porque finalmente, para poder brillar y para poder sentir que es alguien, el narcisista necesita depredar a otros. Pero este no será tu caso, ya que tienes una conciencia plena de lo que viviste, lo aceptas y asumes el reto de recuperarte. Recuerda, amigo y amiga, que el amor verdadero o el amor real eres tú mismo. El amor real lo tienes para ti mismo o para ti misma. Date amor, ten compasión de ti misma. Y también, cada día, mira todo lo bueno que has hecho por ti y lo maravilloso que vas a seguir haciendo de aquí en adelante. Gracias por haber estado en este video, compártelo, no lo olvides. Recuerda también seguirme en Instagram y nada, te dejo un abrazo muy fuerte esperando que tengas una semana maravillosa.